y que debatieron un poco la pertinencia de introducir un régimen de control de concentraciones en el Perú. De hecho, el día de hoy hay dos proyectos en esta legislatura, el proyecto 353-367 de 2016, también planteado por señores congresistas, sobre los cuales ya hemos emitido opinión como CIPTEL. Hemos emitido opinión y creemos que es útil, es muy importante que existan foros de discusión abierta sobre la pertinencia de una norma que efectivamente es una norma que se viene aplicando de manera generalizada a nivel mundial. La opinión institucional de los CIPTEL ha sido desde hace ya mucho tiempo a favor de un régimen de control de concentraciones. Sin embargo, en estas propuestas que han sido tramitadas y que han sido planteadas por diversos congresistas a lo largo del tiempo, por lo general se centra la discusión en la pertinencia o no, los costos y beneficios, los argumentos a favor o en contra de un régimen de control de fusiones, y se soslaya o no se toman en cuenta otras partes de las propuestas que se plantean, y en particular la que nos preocupa a nosotros es la que tiene que ver con las competencias en materia de regulación de la libre competencia, tanto regulación de conductas de competencia y competencia desleal. En todos los casos, en todas las propuestas que hemos recibido, lo que se hace con la propuesta es se le traslada la función de control de la competencia, de regulación de la competencia, que actualmente tiene en sus manos el OSIPTEL, al INDECOPI, ¿no? Nosotros creemos que el INDECOPI, el OSIPTEL ha venido trabajando de manera, de los últimos 20 años, como agencia de competencia en el sector de telecomunicaciones, tiene toda una expertise, tiene una especialidad desarrollada en esta materia, y creemos que sería contraproducente que una competencia de este tipo se traslade a un organismo como el INDECOPI, que efectivamente va a tener que pasar por una gran curva de aprendizaje, tener que contratar un volumen de personal importante para poder tener que hacer la labor que hoy día hace el OSIPTEL. Y justamente mi presentación, que es muy breve, lo que busca es dejar en claro cuál es el trabajo que viene haciendo el OSIPTEL. La siguiente, por favor. Bueno, esa es la opinión que ha venido planteando el OSIPTEL en el tiempo, a favor de un régimen de control de fusiones. Siguiente, por favor. Y bueno, básicamente en una oración nosotros pensamos que de aprobarse un control de fusiones y adquisiciones, en el caso del sector telecomunicaciones debería permanecer esta función en el sector telecomunicaciones por las siguientes razones. Hoy día la normativa de competencia es aplicada en el resto de la economía, en toda la economía, por el INDECOPI. Sin embargo, en el caso del sector de telecomunicaciones, las normas desde el año de la década del 90 le han dado las facultades al OSIPTEL, ¿no? Y así lo viene ejerciendo el OSIPTEL en los últimos 20 años. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hace el OSIPTEL? El OSIPTEL tiene dos herramientas que, digamos, que apuntan a la promoción de la competencia. En primer lugar, en la lámina vemos en la parte de abajo, vemos la herramienta de las políticas de control de conductas o control ex post, que es básicamente lo que hace el INDECOPI en todos los mercados. Evalúa conductas anticompetitivas y sanciona en caso de que se detecte que hay abuso de posición de dominio o prácticas restrictivas de la competencia. En el caso de las conductas que se plantean arriba, ¿qué es lo que hace el OSIPTEL? El OSIPTEL aprueba normas y regulaciones que buscan promover la competencia. Un ejemplo de ello, por ejemplo, ha sido la portabilidad. La portabilidad fue aprobada por el Congreso, pero toda la instrumentación del régimen de portabilidad ha sido aplicado por el OSIPTEL. La portabilidad es un mecanismo muy poderoso de promoción de la competencia. Igualmente, se han aprobado normas como el desbloqueo de equipos celulares y una serie de normas que promueven la competencia en el mercado. Y esa es una herramienta importante que viene utilizando el OSIPTEL. Otra herramienta que es poco conocida y que se viene aplicando el día de hoy es la opinión que emite el OSIPTEL en el marco de las solicitudes de transferencias de contratos de concesión o títulos habilitantes. ¿Qué pasa en el sector de telecomunicaciones? Todas las empresas de telecomunicaciones tienen un título habilitante que es su contrato de concesión. Entonces, cuando una empresa quiere cederle ese título habilitante a otra empresa, han ocurrido casos en el sector de telefonía móvil, telefonía fija. ¿Qué es lo que hace el concedente, que es en el caso del Ministerio de Transporte y Comunicaciones? Le pide opinión al regulador. ¿El regulador qué hace? Hace un análisis de competencia. Y en ese análisis de competencia hace lo que haría una autoridad de competencia que evalúa una fusión y emite una opinión
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, esa es una opinión no vinculante, pero que es considerada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para, en definitiva, tomar una decisión. ¿Qué decisión puede tomar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto a esa transferencia de títulos habilitantes? Puede ser oponerse, puede ser condicionar la operación al cumplimiento de determinadas metas o autorizarla. En el caso del sector telecomunicaciones hay varios ejemplos en los cuales, siguiendo las recomendaciones del regulador, el Ministerio de Transportes ha condicionado la operación de concentración a diversos cumplimientos de diversas metas. Por ejemplo, voy a mencionar dos empresas, en el caso de Belsaut, cuando fue adquirida en los años 2000, en el año 96, por otra empresa, por Movistar, me parece que fue, en el 2000 fue Movistar. Esa fusión se condicionó a cederle al Estado una parte del espectro y además a cumplir con un régimen de expansión que llevara telefonía móvil a una serie de localidades. Es decir, el Estado puede plantear, como concedente, una serie de medidas condicionadas como condición a la autorización de la operación de concentraciones. Y ahí lo que vemos es que es una muy buena fórmula de política en donde tenemos al regulador opinando sobre condiciones de competencia y al Ministerio de Transportes tomando una decisión que beneficia finalmente al usuario, porque finalmente hay una fusión que puede tener una serie de eficiencias, como ya se mencionó anteriormente, pero también hay un beneficio tangible al usuario. Y esto es sin régimen de control de funciones, simplemente es con un mecanismo de aprobación de transferencias de títulos habilitantes. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la ley que actualmente le da las facultades a los OSIPTEL en materia de competencia desleal y libre competencia. Creemos que es importante recordarlas. El OSIPTEL viene ejerciendo estas competencias hace ya más de 20 años. La siguiente, por favor. El decreto legislativo 1034, ley de represión de las competencias de las conductas anticompetitivas y la ley de represión de la competencia desleal le otorga a los OSIPTEL facultades en materia de libre competencia y de competencia desleal que actualmente viene haciendo cumplir. Tengo algunas cifras de cuál es el trabajo que se ha venido realizando por parte de los OSIPTEL en estos últimos años. La siguiente, por favor. Siguiente. Esta lámina describe un poco el procedimiento que acabo de describir. Es decir, el OSIPTEL hoy día emite opinión, ¿no es cierto?, frente a una solicitud de transferencia de títulos habilitantes y lo que hace el OSIPTEL emite una opinión y el Ministerio toma una decisión que puede afectar o no la competencia. Efectivamente, cuando hay una transferencia de títulos habilitantes, quiere decir que los usuarios de una empresa, por ejemplo, de telefonía móvil, o una empresa de Internet, o una empresa de cable, van a pasar al competidor. Por lo tanto, el mercado se restringe, efectivamente. Por eso es importante que se evalúe los efectos y en su momento el Ministerio puede, a través de un contrato, el mismo contrato de concesión, establecer las condiciones o a través del establecimiento de metas de expansión, como se ha hecho en algunas otras situaciones. ¿Cuál es lo que se estaría cubriendo con las normas de competencia, con un control de algunas otras situaciones? ¿Cuál es lo que se estaría cubriendo con las normas de competencia, con un control de fusiones que no estaría cubierto hoy día con este mecanismo? Es el caso, por ejemplo, en el que sin que haya una transferencia de títulos habilitantes, es decir, no hay una cesión de títulos habilitantes ni de espectro, simplemente una empresa de telecomunicaciones compra las acciones de otra. Entonces, esas dos empresas, que son empresas distintas, con títulos habilitantes distintos, serían empresas vinculadas, ¿no? Pero, formalmente ante el Estado tendrían, razones sociales diferentes. Ese supuesto no estaría contemplado hoy día en el régimen y podría estar cubierto por una ley de fusiones, control de concentraciones, de manera complementaria. Eso es lo que podría estar cubierto que hoy día no está contemplado. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de pronunciamientos que se han tenido justamente en el marco de transferencias de títulos habilitantes, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos en el año 2004 se emitió una opinión a favor sobre una transferencia entre Belsaut y Telefónica, por ejemplo, pero ahí tenemos, en 2011 se condicionó, también al igual que en 2004, en el 2011 también se condicionó una opinión favorable, pero con condiciones en todos casos, muchas vinculadas con metas de expansión. Y básicamente el análisis que se hace, como decíamos, es un análisis de cuál es el impacto que va a poner la operación sobre el mercado y sobre las condiciones de competencia. Y en la última fila hay una opinión que también se manifestó en desacuerdo. Es decir, pueden haber todos los escenarios que hay hoy día en el control de fusiones. Puede haber una oposición por parte del Ministerio
frente a esa transferencia puede haber un acondicionamiento o puede haber una autorización de la operación. Siguiente. Fíjense, señores congresistas y señores ministros, que el OCIPTEL ya tiene una experiencia adquirida del año 94 hasta el 2016. Tenemos un volumen de casos ya tanto de competencia desleal como de libre competencia, que creemos que sería contraproducente que una ley que tiene un objetivo, me parece diferente, le traslade competencias del regulador, tanto en conductas ex post como control ex ante, al Indecopi. Siguiente, por favor. Y acá tenemos algunos ejemplos de casos que hemos tenido en los distintos mercados que regula que tiene a su cargo el OCIPTEL. Por ejemplo, en el mercado de televisión de paga se han sancionado contratos de exclusividad entre proveedores de contenido cableras que afectaban el proceso competitivo. En el mercado de larga distancia de telefonía se han sancionado incrementos en costos del rival, prácticas anticompetitivas, casos de sabotaje. En el mercado de Internet se han sancionado negativas injustificadas y discriminatorias. También recientemente se han sancionado ventas atadas, condicionando el servicio de Internet al de telefonía fija. Es decir, se vienen realizando una serie de acciones. El mercado peruano todavía sigue siendo un mercado concentrado. Tenemos que reconocerlo si uno compara el mercado de Internet y el mercado, digamos, de telefonía fija, por ejemplo. Los mercados todavía son algo concentrados, pero la tendencia, si vemos en el siguiente gráfico, estos son índices de concentración, índice de Hirschman-Herfindahl, es decreciente. Venimos avanzando con las herramientas que actualmente tiene el OCIPTEL, ha venido promoviendo la competencia, hablábamos de la portabilidad numérica, el del desbloqueo y una serie de herramientas pro usuario y pro competidor, ¿no? Muchas medidas que ha adoptado el OCIPTEL lo que han buscado es garantizarle al usuario la libertad de elección. Recientemente, por ejemplo, se ha aprobado un reglamento de neutralidad de red que justamente busca proteger la libertad de elección del usuario. Creemos que la mejor herramienta de competencia que podemos utilizar es garantizar al usuario la libertad de elección. Siguiente. Existen experiencias de otros países en las cuales el organismo regulador sectorial, tiene a su cargo el control de concentraciones. En México es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ve también temas de concentraciones, y en Costa Rica tenemos a la SUTEL, que también ve temas de concentraciones, que no son muy numerosos en el sector de telecomunicaciones, hay que admitirlo, y que por eso no se requieren de recursos adicionales si es que se decidiera tener control de concentraciones, al contrario de lo que ocurriría si eso se traslada al Indecopi. Siguiente. Bueno, y finalmente un resumen de por qué consideramos que los temas de control de conductas, de control de competencias deben mantenerse en el OCIPTEL. Primero que nada, la experiencia y especialización que tiene el OCIPTEL acumulada durante los últimos años, hay toda una jurisprudencia. El uso simultáneo de herramientas de control ex post y los reglamentos como un mecanismo, digamos, que genera sinergias para poder promover competencias en un sector. Predictibilidad, en la medida que tenemos normativa que promueve la competencia y control ex post que promueve también la competencia, no hay, digamos, las posibilidades de discrepancias y diferencias de criterios se reducen y OCIPTEL tiene la información. Nosotros tenemos mecanismos de información, no tenemos. ¿Qué es lo que hace normalmente una autoridad de competencia? Digamos, si viene una solicitud de información, una solicitud de concentración, lo que hace la autoridad inmediatamente es llenar un formato, ¿no? Es un formato que puede tener 20, 30 carillas con información de las empresas involucradas y la información del mercado. Y eso se hace operación por operación. Lo que hace el OCIPTEL es tener una base de datos de información con la cual puede analizar medidas de política de manera inmediata y a un costo relativamente bajo. Muy bien, yo con eso termino. Muchas gracias y espero que esto sea útil para la comisión. Muchas gracias. Es el turno del señor viceministro de Energía, el doctor Raúl Ricardo Pérez Reyes Espejo. Muy buenas tardes, señor congresista, a todos los señores congresistas y amigos del sector público. Para nosotros en el sector de energía, digamos, es muy importante, quisiera arrancar diciendo que sí estamos de acuerdo con el esquema de control de fusiones. De hecho, es el único sector en la economía peruana que tiene control de fusiones en la parte eléctrica, pero creemos que también en general la parte de hidrocarburos también debe aplicársele. O sea, quizás quisiera remontarme un poco a la discusión sobre el tema de control de conductas y control ex ante, que en algún momento se planteó. Y es que una vez que uno rompe dos huevos y estos se mezclan, es bien difícil poder hacer un proceso de ingeniería inversa.
decir, va a ser difícil que podamos luego tratar de rehacer la mezcla. Y en el caso de control de fusiones, más de una vez ocurre lo mismo, es decir, se fusionan las empresas y es difícil que a través del análisis ex post se puedan corregir alguna de estas conductas que resultan del análisis ex ante. Además de esto, hay que partir de un hecho importante, y es que estamos hablando de que todo esto se da en un entorno de asimetría informativa, es decir, estamos hablando de agentes que legítimamente toman las decisiones pues, de fusionarse, cuando así lo pueden hacer, y que no tienen necesariamente por qué contarle a la sociedad civil cuáles son sus verdaderas intenciones. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la presunción legítima es que en tanto que haya competencia, pues la verdad no importa cuáles son sus verdaderas razones por las que se fusionan, pues en tanto haya competencia, uno debería esperar que sea la competencia la que alinee este proceso de, digamos, de intenciones no necesariamente muy claras. Pero el gran problema es que muchas veces justamente el problema es que la fusión tiende a reducir la competencia. Entonces, curiosamente, el mecanismo que ayudaría a revelar, digamos, los problemas que puede traer una fusión están generados por ella misma, quiere decir que reducen la competencia. Por eso es que en general se menciona que en un grupo muy pequeño de ellas, probablemente un 2 o 3% de los casos, es que estas, digamos, son denegadas, justamente porque en la mayor parte de los casos, la verdad, la competencia resuelve el tema. Son muy pocos los casos en los que efectivamente la competencia no funciona, pero ahí sí discrepo algo de lo que se ha afirmado previamente, y es que el problema es que esos 2 o 3% son justamente los casos que traen problemas. Es decir, son lo que se llaman eventos de tipo cisne negro, ¿no? Entonces, son eventos que difícilmente o sea, el impacto que pueden tener puede ser muy alto. Por eso es que países, no solo como Estados Unidos, prácticamente la totalidad de Europa, la mayor parte de nuestros países referentes en América Latina tienen un régimen de control de fusiones. No es un régimen de prohibición de concentraciones, que es una cosa distinta. La verdad, un régimen de control de fusiones básicamente es tener la capacidad desde el lado del Estado que puedas efectivamente controlar si alguna fusión puede traer un impacto adverso al bienestar o no. Si no lo tiene, la verdad va a pasar. Y de hecho es la experiencia internacional. En el sector energía, a nosotros nos preocupa mucho el tema del control de fusiones porque estamos en un mercado que tiene muchas barreras de entrada. O sea, digamos, en los mercados en general hay, digamos, la posibilidad de que cuando uno mira la competencia, de que surjan barreras de entrada de tipo tecnológico, de tipo institucional o jurídico o incluso hasta burocrático, y también hay barreras que surgen de la actuación de las mismas empresas en el mercado. Por ejemplo, cuando un proveedor controla algún tipo de insumo que a su vez le vende a una empresa con la que compite en el otro mercado. Y entonces, claro, pueden comenzar a surgir comportamientos, por ejemplo, de tipo discriminatorio, que no los va a observar uno en una factura, que los va a observar en la vida real con cosas como, por ejemplo, el tiempo en el cual se demora en atender un pedido, ¿no? O sea, cosas muy concretas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que, en general, esa es la razón por la que en sectores como el sector energía tiende a haber siempre un régimen de control de fusiones, justamente para evitar que la posibilidad de que existan barreras de entrada, y tengo que ser honesto, la mayor parte de las barreras de entrada no son burocráticas, son más bien de tipo tecnológica. Barreras como, por ejemplo, tenemos una sola red de distribución, tenemos un gran puerto, es decir, estamos hablando de restricciones que tienen que ver con cosas ajenas a la actuación incluso del mismo Estado, y en las que la reducción de aranceles no tiene ningún impacto sobre la mejora o el deterioro de la competencia. Entonces, porque estamos hablando básicamente de lo que se llaman bienes no transables. Entonces, creemos que en el sector de energía, más allá de las opiniones que puedan haber sobre el resto de sectores, debiese sí mantener, de hecho, salirse solamente del régimen del sector eléctrico, que es el que está el día de hoy, y pasar a un régimen de control de fusiones en el sector, si es que, digamos, no se toma la decisión de hacerlo a nivel nacional, porque, a nivel multisectorial, porque sí nos preocupa el impacto que pueda tener esto en las condiciones de competencia en mercados que naturalmente tienden a ser muy concentrados, muy oligopólicos. Como mencionaba bien el presidente de Indecopi, el oligopolio no es una conducta penada ni en nuestra Constitución y casi en ninguna Constitución del mundo occidental, pero lo que sí está penado justamente es el incremento de las cuotas de mercado asociado al solo acto de fusionarse, que es lo que hacen, digamos, y que tiene la posibilidad de restringir la competencia, que justamente es lo que hace el control de fusiones.
El control de fusiones lo que hace es dice, ok, te fusionas, pero lo que yo voy a ver es si esa fusión va a restringir la competencia o no. Y si la restringe, normalmente las autoridades lo que hacen es dicen, yo o no la permito o la permito con ciertas condiciones. O sea, justamente es un régimen, la verdad, bien excepcional, que está pensado básicamente para proteger la competencia y no para, digamos, restringir la entrada de actores al mercado, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que tomemos en cuenta que las barreras burocráticas son una parte muy pequeña de las barreras de entrada en muchas industrias, particularmente en las industrias energéticas, y que la posibilidad de que una fusión pueda tener impactos adversos sobre el mercado, en los mercados energéticos, puede ser muy alto. Solo pongo un ejemplo. Si 2 o 3 marcas de distribución mayorista de grifos, por ejemplo, se deciden fusionar, o 2 de las más grandes se fusionan, el impacto sobre los precios minoristas del GLP y las gasolinas puede ser muy importante. Porque, claro, estamos hablando que no solamente, digamos, la competencia en estos mercados se refleja en información, en la capacidad de enfrentar a un rival que esté relativamente cerca. O sea, muchos de estos mercados ya hoy día tienen condiciones bastante, digamos, muy poco competitivas. Y entonces, claro, las fusiones pueden tener un impacto aún mucho mayor que eso, y por eso es que sí nos preocupa y consideramos que en el sector energía debiese haber un régimen de control de concentraciones. Coincido con la afirmación, si no recuerdo mal, de la autora Tania Zúñiga, o el presidente de Indecopi, que no debería ser el umbral de notificación el que existe el día de hoy. El día de hoy, en el caso de la ley del sector eléctrico, hay un umbral que está basado en un porcentaje de mercado, y la verdad ese es un error. Tengo además que hacer una mea culpa porque soy uno de los autores de esa ley, o sea que tengo que decir que sí fue un error. Tendría que ser un umbral basado en una cantidad de valor de activos o un valor de ventas, como es lo que se hace a nivel internacional, y eso permitiría que la notificación sea mucho más clara, porque el problema es que como está la ley hoy día, la del sector eléctrico, traslada parte de la discusión de lo que es el mercado relevante, la traslada a la notificación. Con lo cual hace que la notificación sea un acto incierto en sí mismo. Entonces la idea sería mejor poner un umbral de activos o de ventas, y si se pasa ese umbral recién es que se, digamos, notifica o no, ¿no? Pero que es distinto del análisis del acto mismo, que eso debería venir luego de la notificación, ¿no? Entonces, ese es un tema también importante mencionar. Y la última está vinculada con la opinión que hacía justamente el presidente de OCIPTEL en relación con la especialidad. Y yo creo que sí un tema importante, en el caso del sector energía, nosotros no somos la autoridad de competencia, el Indecopi es la autoridad de competencia. No estamos opinando a favor de que sea el sector energía la autoridad de competencia, o sea, queremos que se debería mantenerlo el Indecopi, pero sí nos parece que es importante y que asociado a esta normativa haya un cambio institucional, como bien mencionaba, me parece el presidente de Indecopi, pues esto requiere una institucionalidad distinta. Es decir,